Hare Krishna, buenas tardes a todos. Estamos aquí en el salón de actividades de Sri Radha Govinda Mandir. Aquí es donde damos las clases de danza y otros programas puente muy interesantes. Aunque ahorita por la pandemia, pues no hay mucha actividad. Y hacemos las ceremonias, festivales en grande, ¿verdad? El templo se queda chico. Bueno, es un placer estar con ustedes y continuar con nuestra lectura del librito, de este pequeño librito llamado Cristo y Krishna, ¿sí? Hecho por su servidor, ¿sí? Vamos a leer aquí. Horacio Francisco Arganis, es licenciado en español por ADC, obtuvo una maestría en Teología Vaishnava por IBCH, hizo su doctorado en Filosofía de la Historia por la Universidad Internacional Euroamericana, autor de libros y ensayos en revistas académicas, investigador del Dharma College Internacional. Y falta poner expositor en congresos nacionales e internacionales en nuestros campos de la filosofía, ciencias sociales, etc. Bueno, nos quedamos en el tema de la escatología. Sí, la escatología. Vamos a leer, dice así. Escatología. Escatología es el concepto de la vida después de la vida. Esta es la escatología que estamos analizando aquí. Vamos a ver. Ok. Dice así. De acuerdo a la doctrina oficial, Cristo hizo menciones de una resurrección, aunque como Krishna también habló de la eternidad del alma. Mas Krishna nunca tocó el otro concepto, o sea, de resurrección, y de la metempsicosis, transmigración o reencarnación, y la salvación cuando uno, el alma, sale del ciclo del nacimiento o samsara y regresa, el ciclo del renacimiento, y regresa en su cuerpo espiritual al mundo eterno de Dios. Desde el planeta de Brahma, es una cita de Krishna, desde el planeta de Brahma hasta el más bajo de los mundos, todos son lugares de sufrimiento en este cosmos material, donde toma lugar el repetido nacimiento y muerte. Pero aquel que ha alcanzado mi morada, ojo de Kunti, nunca vuelve a nacer jamás. Esto quiere decir que incluso Brahma también tiene una vida, no es eterno, los mundos de los devas. Seguimos leyendo. Muktir hitan yata rupa swarupena vyavastiti. La liberación o salvación consiste en ser restituidos en el cuerpo o forma original espiritual del alma, en la morada eterna de Dios, después de salir del ciclo de renacimientos. Srimad Bhagavatam 2.10.6. Esto lo corrobora Patanjali Muni, el famoso exponente del sistema de yoga. El gran sabio declara en su Yoga Sutras 3.34: Purushartha Samyana Guna Pratipasava Kaivalya Swarupa Prachinha Vachishaktiriti. La liberación o salvación del ciclo del nacimiento es restituirse en su Swarupa o cuerpo espiritual del alma. Lo mismo afirma el Mandhyandinaya Sruti. Cuando un alma abandona este cuerpo material y entra en el mundo espiritual, revive el cuerpo espiritual, y en su cuerpo espiritual puede ver a la suprema personalidad de Dios frente a frente. Ella puede oírlo y hablarle frente a frente, y puede entender a la personalidad como es. No obstante, especialistas en historia del cristianismo primitivo han sustentado que los primeros padres hacen menciones sobre la reencarnación
y hasta algunos la aceptaron como parte de las creencias de ciertas ramas cristianas primitivas. Aunque con mucha razón, esto ha creado todo un debate apasionado por parte de los apologetas antirreencarnacionistas, quienes también sustentan con fuentes de que no fue así. ¿Quién tendrá la conclusión final? No obstante, los expertos pro reencarnación argumentan que tales fuentes de los anti-reencarnación han sido inaccesibles y sacadas fuera de contexto, pero aún las fuentes citadas de los santos doctores como Irineo, Atanasio, Tertuliano, etc., confirman que varias ramas cristianas aceptaron la reencarnación como parte del cuerpo de sus doctrinas, aunque tales padres la discriminaban y condenaban. Lo que sí es aceptado por todos es que las fuentes que han sobrevivido dicen, es una cita de la Enciclopedia Católica, según la carta 133 de Jerónimo a Demetrio, 414 de la cristiana, Jerónimo lamentaba que las doctrinas de Orígenes de la preexistencia y transmigración de las almas estuvieran antes maduras dentro de las iglesias en Egipto y Medio Oriente y continuaran existiendo como un secreto, como una enseñanza dentro de la misma iglesia. Enciclopedia Católica. En el siglo III de la era cristiana, el teólogo Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva y a su vez uno de los más insignes eruditos bíblicos, escribió: a causa de alguna inclinación hacia el mal, ciertas almas entran en cuerpos primero de hombres, luego, debido a su asociación con las pasiones irracionales, al terminar el periodo de vida humana que tenían asignado, se transforman en bestias, de donde se hunden hasta la condición de plantas. De esa condición ascienden nuevamente pasando por las mismas etapas hasta ser restituidas en su lugar celestial. Orígenes es un libro, una edición de Orígenes de Principis, 1967. Al final vamos a leer la bibliografía. Otros, como la iglesia gnóstica, que fueron aniquilados por la iglesia romana por sus ideas altamente disidentes, tales sabios gnósticos también sostuvieron que Cristo enseñó como doctrina más elevada y secreta la reencarnación. Véase estos ejemplos atribuidos a Cristo de los rollos descubiertos en el Nag Hammadi. Las almas se vierten de una a otra vez en diferentes tipos de cuerpos en el mundo. La cita es Jesucristo, Evangelios Gnósticos, Pistis Sofía. Bienaventurado el que está al principio, ese conocerá el final y no probará la muerte. Bendito es el que vino de la vida a la vida antes de volver a la vida. Jesucristo, Evangelio de Tomás, dicho 18-19. Velad y orad para que no nazcáis en la carne, sino que dejéis la amarga esclavitud de esta vida. Libro de Tomás, el contendiente. Cuando ves tu semejanza eres feliz, pero cuando ves tus imágenes que surgieron antes y que ni mueren ni se vuelven visibles, ¿cuánto llevarás? Evangelio de Tomás. En el libro de Tomás, el contendiente, Jesús dice al discípulo Tomás que después de la muerte, los que una vez fueron creyentes, pero que se han mantenido apagados a causa de la belleza transitoria, serán consumidos en su preocupación por la vida y serán devueltos al reino visible. Compárese con el Bhagavad Gita 6.37. Arjuna dijo: oh Krishna, ¿cuál es el destino del trascendentalista que fracasa y al principio emprende el proceso de la autorrealización con fe, pero que luego desiste debido a una mentalidad mundana y que por ello no logra la perfección en el misticismo?
Bhagavad Gita 6.38. Oh Krishna, el de los poderosos brazos, no es cierto que ese hombre que se encuentra confundido en el sendero de la trascendencia, tanto del éxito espiritual como del material, y perece como una nube que se dispersa sin ninguna posición en ninguna esfera? En el libro secreto de Juan, la reencarnación se coloca como el corazón de su discusión sobre la salvación de las almas. El libro fue escrito en 1985 DC, a más tardar. Aquí este libro secreto de la perspectiva atribuida da la perspectiva atribuida a Juan. Todas las personas han bebido el agua del olvido y existen en un estado de ignorancia. Algunos son capaces de vencer la ignorancia a través del espíritu de vida que desciende sobre ellos. Estas y se volverán perfectas, es decir, escaparán de la ronda del renacimiento. Juan le pregunta a Jesús, ¿qué sucederá con aquellos que no alcanzan la salvación? Son arrojados al olvido y arrojados a la prisión, que es la palabra clave gnóstica para el nuevo cuerpo. La única forma de que estas almas escapen, dice Jesús, es salir del olvido y adquirir conocimiento. Un alma en esta situación puede hacerlo encontrando un maestro salvador que tenga la fortaleza para conducirla a su hogar. Esta alma necesita seguir a otra alma en quien vive el espíritu de vida, porque ella es salva por medio del espíritu. Entonces nunca más se toca. Libro secreto de Juan. Así, los expertos pro argumentan que no solo en los evangelios y escritos considerados apócrifos por el clero romano dominante, sino aún en los canónicos hay pasajes que indican que el Señor Jesucristo y sus seguidores estaban enterados del principio de la reencarnación. Para empezar, existe evidencia que el tema se les puso a Cristo y nunca negó la reencarnación ni dijo que fuera falsa. Cuando Nicodemo se le acercó, Nicodemo era uno de los fariseos maestros de la Torah ahí, le dijo que debería nacer de nuevo en agua y espíritu. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede alguien nacer cuando es viejo? No puede meterse en la matriz de su madre y nacer por segunda vez, ¿verdad? Juan 3:4. Y Cristo, teniendo toda la oportunidad de decir si fuera errónea la reencarnación, no la negó, sino que como no entendía que le hablaba del bautismo, Cristo le dijo, Juan 5:11, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Compárese con Krishna, Bhagavad Gita 15:8. El alma que sea en el mundo material lleva de un cuerpo a otro sus diferentes concepciones de la vida, tal como el viento transporta los aromas. Así pues, se adopta un tipo de cuerpo y de nuevo lo deja para adoptar otro. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y de lo que habemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, o sea, como la reencarnación, y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? O sea, como el renacimiento, ¿no? Una vez los discípulos del Señor Jesucristo le preguntaron acerca de la profecía del Antiguo Testamento, de que Elías reaparecería en la tierra. En el Evangelio, Mateo 17, 10, 11 leemos. En respuesta Jesús dijo, en verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Sin embargo, yo les digo que Elías ya ha venido,
y ellos no lo reconocieron. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista, a quien Herodes hizo decapitar. Elías había vuelto a nacer como Juan el Bautista. Orígenes fue un discípulo de Clemente de Alejandría, que también aceptó la reencarnación. Cita de Dognir, 1972, página 122. Quien fue discípulo de Marcos, el autor del Evangelio, y discípulo del apóstol Pedro. Clemente y Orígenes, quienes nunca fueron gnósticos, escribieron acerca de recibir enseñanzas secretas de Jesús transmitidas por los apóstoles. Él, Jesús, les dijo: el secreto del reino de Dios ha sido dado a ustedes, pero los que están fuera, todos se dicen parábolas, para que ellos puedan estar siempre viendo, pero nunca percibiendo, y siempre oyendo, pero nunca entendiendo. De lo contrario, podrían volverse y ser perdonados. Marcos 4, 11, 12. Las doctrinas de la preexistencia y la reencarnación defendidas por Orígenes fueron finalmente declaradas herejía, no por un papa, sino por el emperador de Bizancio, Justiniano, en el año 533 DC, quien proscribió dicha enseñanza en la Iglesia Católica, en el Segundo Concilio de Constantinopla. De acuerdo a los investigadores, las investigaciones de los Pro, fue en ese momento que la Iglesia romana destruyó agresivamente las enseñanzas de las otras iglesias fuera del poder del emperador romano, que se basaban principalmente en Orígenes y las consideraron competencia, por lo que las descalificaron junto con las herejías dentro de la iglesia. Contiguo con la destrucción de las enseñanzas no ortodoxas, por mencionar algunos ejemplos: cerintos, ebionistas o nazarenos, mandeos, gnósticos o sabios, manoarquistas, platipacianistas, maniqueos, cátaros o albinguenses, estos eran vegetarianos, montanistas, arrianistas, semiarrianos, neumatómacos, nestioranistas, eutiques. Vino la masacre de judíos y todo tipo de cristianos independientes, entre comillas, alrededor de decenas de grupos que no eran necesariamente heterodoxos. El decreto del Quinto Concilio Católico del Segundo Concilio en Constantinopla, 553 DC, condenó la preexistencia y la reencarnación como herejía. Bueno, más bien la preexistencia, porque aquí dice: si alguien afirma la fabulosa preexistencia de las almas y afirma la monstruosa restauración que sigue de ella, que sea anatema, o sea, condenado. Aquí Chitrak Prabhu me comentó que los primeros cristianos le llamaban preexistencia a la transmigración. Sería muy interesante dato, porque ya el metempsicosis, ya existía el concepto precristiano en la cultura griega. Entonces sería una cosa interesante, porque hay otros también que recientemente, como actualización, me encontré así teólogos más, digamos, liberales, más respetuosos, más abiertos, que dicen que en realidad ahí no se condena la reencarnación, la preexistencia, es decir, que el alma había existido antes de nacer, sí, a diferencia de algunas tesis, porque Orígenes dice que el alma es creada al nacer. Entonces por eso no puede ser es lo que dicen, que por eso no se trata aquí de la preexistencia. Orígenes no se defendía preexistencia, defendía que, bueno, quién sabe, porque de principio dice que sí, en fin, es un dilema y que hay que lo resuelvan los teólogos, que lo aclaren, según los Pro, este concilio fue realizado por dicho emperador, pero desde antes, con la sede de tomar el control del total del cristianismo en el año 325 DC, el emperador Flavio Valentino Constantino convocó el concilio de Nicea, pues dicho regente romano había matado a su esposa legítima, Faustia, y a su hijo Crispín, y se juntó con la cortesana Teodora, a quien no le gustaba la reencarnación por su vida impúdica. En este sentido, desde el año 384 se prohibió a los judíos varios derechos, y 4 años después, en el año 388, se castigó como adulterio los matrimonios entre cristianos y judíos,
y en última instancia a cualquiera que se interpusiera en el camino de tal intolerancia y hegemonía romana. Después, el emperador Justiniano realizó el concilio de Constantinopla, sin autoridad del Papa Vigilio, a quien amenazó de muerte por rebelde, aunque tuvo que ceder y firmar las anatemas, pues el emperador masacró alrededor de 30.000 cristianos que eran disidentes de su política antirreencarnacionista y absolutista. Qué triste, ¿verdad? Ni siquiera fueron los papas los que negaron la reencarnación y ni ordenaron esas masacres. O sea, fue un personaje así tiránico. Bajo todas estas circunstancias, según los pro, numerosos escritos eclesiásticos fueron destruidos, y ahora muchos eruditos creen que las referencias sobre la reencarnación fueron expurgadas de las escrituras canónicas. Algunas congregaciones no romanas, aunque severamente perseguidas por la Iglesia, lograron mantener viva la doctrina de la reencarnación en Occidente. Aunque, según los pro, el Papa Vigilio se retractó públicamente de tales decretos de ese concilio. Son citas de eruditos de las universidades de la ley y otras. Dice así: Confróntese Howe 1987, MacGregor 1990 y por orden del emperador 2013. El último es un documental. Claro, como es comprensible, los anti, con sus presuntas fuentes primarias, ante todas luces, se resisten a tal grado que los pro los acusan de sucumbir en un negacionismo histórico, por sostener que los doctores aún Orígenes, cuando comentaron los pasajes citados, no aceptaron la reencarnación. Los apologetas que no creen dicen así, ni que fue rechazada en dicho concilio, etc. Bueno, el problema del negacionismo ya hemos hablado, la alineación cognitiva o disasociación de la realidad histórica, en fin, es otro problema epistemológico, ¿verdad? No obstante, los pros han mostrado fuentes independientes a la cristiandad, provenientes del judaísmo, que nos muestran que sí. En las esferas más superiores de la sabiduría escritural judía, sí se acepta la reencarnación. El sabio judío, el rabino Jacob N. Chimmel, una de las más destacadas autoridades mundiales en el tema, afirma que en la Cábala hebrea, que es la parte más elevada de la revelación, en la sección llamada Zohar, se define la reencarnación llamada Gilgul. Eso es un hecho, y Chimmel es un erudito santo y respetado en la comunidad judía. Y este conocimiento no es común para el judaísmo popular, sino solo para los doctores más elevados en sabiduría. Chimmel et al. 1990. Además, esto es sustentado por el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, quien afirma que los fariseos, los fundadores del judaísmo rabínico, para el que Pablo una vez perteneció, creían en la reencarnación. Él escribe que los fariseos creían que las almas de los hombres malos son castigadas después de la muerte, pero que las almas de los hombres buenos son trasladadas a otros cuerpos y que tendrían poder para revivir y vivir de nuevo. Los saduceos, la otra secta judía prominente en Palestina, dicen que no hay resurrección. Mateo 22:23. La palabra secta no se usa aquí en los textos, no es así como el concepto fanático anticultista, ¿verdad?, que se creó por ciertos grupos fanáticos católicos intolerantes, ¿no? No, secta quiere decir una escuela de pensamiento, o sea, había varias escuelas teológicas entre los judíos, ¿no?, en ese tiempo. Además, los pros han sacado a relucir citas de la Torá, el Antiguo Testamento judío, que sugieren la preexistencia y la reencarnación y que sostienen los sabios judíos, aunque claro, los antis también se resisten dando todo tipo de interpretaciones, lo que los ha catalogado de sucumbir en un feroz negacionismo. Jeremías 1:5, dice, aquí está la preexistencia. Antes de que yo te formara en el vientre te conocí, como alma, ¿no? Además de que antes de que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta.
Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Job 14:14. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Job 26:s. Compárese con Cristo, Marcos 21. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo frunciría el vestido y la rotura sería peor. Y ni echa nadie vino nuevo en ordes viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los ordes y se arruinarán. Tanto el vino como los ordes, más bien el vino nuevo, se echa en ordes nuevos. Y Krishna en el Bhagavad Gita 2.22. Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, asimismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales desechando los viejos e inservibles. En la Cábala, el Zohar, se dice, siempre que una persona fracasa en su propósito en este mundo, Dios bendito sea, Elohim, la arranca de raíz y la vuelve a plantar una y otra vez repetidamente. Zohar 18:6b. Todas las almas están sujetas a la reencarnación y la gente no conoce los caminos de Dios, bendito sea. No saben que son traídos frente al tribunal tanto antes de entrar a este mundo como después de dejarlo. Son ignorantes de las muchas reencarnaciones y de los trabajos secretos que tienen que realizar, y de la cantidad de almas desnudas y cuántos espíritus desnudos deambulan en el otro mundo sin poder ingresar detrás del velo del palacio del rey. Los hombres no saben cómo las almas vuelan de un lado a otro, como una piedra que es arrojada con una onda. Pero ya se acerca el tiempo cuando estos misterios serán revelados. Zohar 1.99b. El Zohar está lleno de referencias a la reencarnación. Zohar 1.13 y ya, bueno, aquí hay muchas citas, está lleno de citas, como 15 citas, abordando preguntas. ¿Qué cuerpo es resucitado y qué ocurre a estos cuerpos que no alcanzan la perfección final? ¿Cuántas oportunidades son dadas a un alma para lograr el perfeccionamiento a través de la reencarnación? Si un esposo y una esposa pueden reencarnar juntos, si una devora en un entierro puede afectar la reencarnación, y si el alma puede reencarnar en un animal. Sahar Hagalgulin, capítulos 29, 22 a 29, Shafer Yeredin 23 y Or Halam 126. De hecho, yo conocí aquí un profesor aquí de la universidad que estaba a cargo de la ¿cómo se llama esta? La biblioteca digital, la biblioteca digital, ¿no? Ahí aquí de la Infoteca, de aquí de la OADC, ¿no? Y el profesor Felipe Rosas, que terminó, está viviendo en Los Ángeles ya. Él hicimos muy buena amistad y sí me explicó también todo esto de que eso es parte de la sabiduría, que para ya leer la Cábala tienen que pasar 40 años leyendo, 30 años el Talmud y la Torah, y ya pueden leer los rabáis, pueden leer la Cábala donde viene esta información. Es la parte más elevada de la teología y la sabiduría judía. La reencarnación es citada por comentaristas bíblicos clásicos, incluyendo a Rabá Nachmanides, en su comentario al Génesis 3.4. Sutamaei Tamaei Hasbot. Disculpen que no sé pronunciar bien el hebreo. Dice que la reencarnación es el secreto subyacente en los 10 sabios talmúdicos que fueron asesinados por los romanos. Manayer, Recanti y Rabeinu Bayá, entre los muchos volúmenes del santo Raj y Saksh Luria, conocido como el Ari, la mayoría de los cuales nos llegan a través de la pluma de su discípulo principal, Rab Jain Vital, existen ideas profundas explicando temas relacionados a la reencarnación. De hecho, en su Shahar Kalkulin, Las puertas de la reencarnación, es un libro dedicado exclusivamente al tema de la reencarnación.
incluyendo detalles relativos a las raíces de las almas de muchos personajes bíblicos y quienes reencarnaron hasta el tiempo de la Biblia, hasta el Ari, desde los tiempos de la Biblia hasta el Ari. Las enseñanzas del Ari se desparramaron después de su muerte a través del mundo judío, de los sabios de Europa y el Medio Oriente. Si bien la reencarnación no es común en la tradición judía popular, después del Ari se convirtió en parte de la estructura del idioma judío y de la erudición, morando en el pensamiento y las escrituras de los grandes eruditos y líderes, desde los comentaristas clásicos del Talmud, por ejemplo, Maharsha Rab Moshe Eideis, hasta el fundador del movimiento hasídico, el Baal Shem Tov, incluyendo el líder del mundo no hasídico, Gaón de Vilna. La tendencia continúa hasta el día de hoy. Incluso algunas de las principales autoridades que no son necesariamente conocidos por su inclinación mística tienden a asumir que la reencarnación es aceptada como una doctrina de los judíos. Uno de los textos que los místicos citan como una alusión bíblica al principio de la reencarnación es el siguiente verso del libro de Job. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y luego iluminarlo con la luz de la vida de los vivientes. Job 33:29. De acuerdo a los pro, Dios le permitirá a una persona volver al mundo de los vivientes, desde el sepulcro. Son los términos bíblicos clásicos para el purgatorio. Una segunda, incluso tercera o múltiples de veces. No obstante, en general, este verso y otros fueron entendidos por los místicos como simples alusiones al concepto de la reencarnación. La verdadera fuente está arraigada en la tradición hebrea. Fontes Astor, 2011. Es interesante que ahora la Iglesia Romana ha decretado oficialmente, después del primer Concilio Vaticano en 1902 y 65, la tolerancia y ver con respeto y generosidad de otra religión, y variados teólogos liberales, tanto romanos como anglicanos, etc., aceptan como los judíos que mientras no se rechacen los dogmas fundamentales de la fe a la reencarnación y otras concepciones soteriológicas, o sea, de salvación, y escatológicas de otras religiones, como una creencia privada e individual de cada creyente. Así, el decreto oficial es que la Iglesia Romana mira con estima las demás religiones, porque contienen una parte de la verdad y rechaza toda discriminación racial o religiosa. Entonces, Catholic Net 2018. Ahora vamos a hablar, y aquí nos faltó, bueno, porque es meramente un tema teológico, pero el doctor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, a mediados del siglo pasado, empezó una investigación muy rigurosa de los niños que recuerdan vidas pasadas, de niños que recordaban vidas pasadas, y los estudió por todo el mundo, más de 3.000 casos anotados en su libro, el volumen Reincarnation Type Cases, y otro que se llama 20 casos que sugieren la reencarnación, 20 Cases that Suggest Reincarnation, editados por la Universidad de Virginia, donde hace un estudio de cómo los niños viven en otros lugares y recuerdan toda la vida pasada, y los llevan y recuerdan a los parientes de los lugares, reconocen la casa. Esto lo están llevando a cabo todavía la Universidad de Virginia, sus discípulos, sus alumnos siguen esa investigación, porque ya partió, y así es muy interesante el tema, ¿no? Podríamos luego dar una clase sobre ese tema tan importante. Incluso los escépticos, así como Carl Sagan, que son ácidos escépticos, dijeron que su investigación es la más científica que puede haber sobre este tema. Su filosofía de la paz y la guerra. Aunque Jesús solamente se encolerizó y agredió a los mercaderes por hacer un gran negocio con los sacrificios de animales, etc., en el templo, su filosofía fue de no violencia y de perdón. Vamos a ver, Mateo 26-52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal.
Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, vuelvan también la otra. Si alguien te pone a pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelva la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, digan amén a sus enemigos y oren para quienes los persiguen. Okay. Aunque dicha petición es un ideal muy bueno para los sacerdotes, las personas consagradas, cosa que también lo manda Krishna, pero la realidad es que no es nada práctico una sociedad para establecer la ley y el orden y la justicia. Por ello una historia muestra que pronto, como los cristianos se hicieron con el poder, cometieron actos muy graves de violencia contra sus oponentes, incluso contra los mismos cristianos disidentes. ¿Qué decir la guerra santa de las cruzadas? Simplemente los cruzados masacraron a miles de musulmanes rendidos, incluyendo a la princesa hermana de Saladino, en su guerra santa. A eso le agregamos la Inquisición, la conquista española de México, Yucatán y Perú, las cristiadas en México, donde las masacres en nombre de la cruz dejaron su huella. También en la Torah los mandatos de los profetas en nombre de Dios de masacrar a los enemigos de Israel junto a sus bebés. Veamos unos ejemplos. Éxodo 9:22. Una plaga de granizo por todos los campos de Egipto, hombres y animales incluidos, exceptando los del pueblo de José, fueron donde residen los hijos de Israel. Éxodo 12:29. El Señor mata a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Éxodo 17:13. Con la aprobación del Señor, Josué mata a Amalek y a su pueblo a golpe de espada. Éxodo 21, 21. Con la aprobación del Señor, un esclavo puede ser golpeado hasta la muerte sin castigo para el autor, siempre que el esclavo no se muera rápidamente. Éxodo 32, 27. La orden divina: ciñase cada uno su espada al costado, pasad y repasad por el campamento de puerta a puerta y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Éxodo 32, 27, 29. Con la aprobación del Señor, los israelitas mataron 3,000 hombres. Levítico 26, 7, 8. El Señor promete a los israelitas que si son obedientes, sus enemigos caerán ante sus espadas. En cuanto a Krishna, aunque enseñó la no violencia para la gente en general, y más a los santos y personas consagradas, sí ordenó la guerra a su discípulo Arjuna como deber para la clase militar, a modo de establecer el Dharma, la rectitud y los principios religiosos. Pero ese era el deber exclusivo de los kshatriyas, o sea, los guerreros, como lo mandan los textos védicos, en campos de batalla fuera de las ciudades, bajo su código de honor, prohibiendo la muerte de niños, mujeres y gente inocente. Veamos sus palabras. Bhagavad Gita 2:31 a 38. Considerando tu deber específico como guerrero kshatriya, debes saber que no hay mejor ocupación para ti que la de pelear en base a los principios religiosos, así que no tienes por qué titubear. Oh Partha, dichosos los kshatriyas a quienes se les presentan semejantes oportunidades de combate sin buscarlas, abriéndoles las puertas a los planetas celestiales. Sin embargo, si no cumples tu deber religioso de pelear, entonces ciertamente que incurrirás en pecado. Por desatender tus obligaciones, consecuencia perderás. La gente siempre hablará de tu infamia, y para una persona respetable, la deshonra es peor que la muerte. Los grandes generales que han tenido tu nombre y tu fama en alta estima, pensarán que abandonaste el campo de batalla solo por temor. Así pues, te considerarán insignificante. Tus enemigos se referirán a ti con muchas palabras ásperas y desdeñarán tu habilidad. ¿Qué podría ser más doloroso para ti? Oh hijo de Kunti, o bien eres matado en el campo de batalla y vas a los planetas celestiales, o bien triunfas y disfrutas del reino terrenal. Levántate con determinación y lucha.
Pelea por pelear sin tomar en cuenta la felicidad y la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota, y por actuar así nunca incurrirás en pecado. Bueno, esa es una diferencia, ¿verdad?, entre las posturas entre ellos sobre su visión de la paz y la guerra. Ahora vamos a leer otra diferencia, la presentación filosófica de sus enseñanzas. Sin duda, las instrucciones de Cristo tienen un gran valor axiológico, o sea, moral, ¿verdad?, ético, moral, pero fueron presentadas en enunciados de tipo aforismos y parábolas. En cuanto a Krishna, algunas veces presentó así sus discursos, mas por lo general son párrafos llenos de análisis filosóficos y ontológicos, al grado que se le considera la síntesis de todos los sistemas de filosofía de India, de manera muy metódica y lógica como analítica. Por ejemplo, el Bhagavad Gita se compone de 700 versos y 18 capítulos. Abarca la esencia de toda la sabiduría de los Upanishads. Los sabios védicos están de acuerdo con esto, incluso los expertos modernos. Por ejemplo, César Cantú dijo: Oriente no ha dejado una obra más grandiosa que esta, ni más digna de estudio para los eruditos, con majestad y con profundidad, con una elocuencia terrible. Se le creería un sublime canto de Empédocles y de Lucrecio intercalado en una declaración homérica. Y yo diría, y además filosóficamente, como los diálogos de Platón, ¿verdad?, citado por Borel en 1962, página 8. Roviralta Borel opinó: deja muy atrás a los de Homero y a los poetas de mayor vuelo. Y yo diría pensadores también. Henry Thoreau exclamó: por las mañanas baño mi intelecto en la filosofía estupenda y cosmogónica del Bhagavad Gita, en comparación con el cual nuestro mundo moderno y su literatura parecen insignificantes y triviales. Citado Ibid. Luis Renaud escribió: casi para todos el Bhagavad Gita es el libro por excelencia, citado en Saharsrut 38. Por su profundidad fue elegido por hombres pensadores de la talla de Guillermo Humboldt, Schlegel, Kant, Hegel, Schweitzer, Aldous Huxley, Oppenheimer, Francisco I. Madero, Einstein, Schopenhauer y el premio Nobel Eugene Wigner, etc. En la India hay 645 comentarios sobre el Gita y existen alrededor de 500 publicaciones en inglés. Las más genuinas ediciones son los comentarios Anugita, el Gita Mahatmya, los Gita Bhasyas de los Acharyas, etc., los cuales se reúnen en el Bhagavad Gita tal como es por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, reconocido por eruditos de universidades como Harvard, Oxford, Yale, Sorbona, Berkeley, etc., además en la misma India, como una de las ediciones fidedignas y tradicionales, y la primera publicación en inglés de dicho texto apareció en 1785 por Charles Wilkins, y en 1896 la primera en español por J. Roviralta Borel, quien dijo: así en él se formulan principios que parecerían ser fruto de investigaciones científicas. Borel, Opsit. Bueno, ahora vamos a leer otra parte que sería otro aspecto también de diferencia, para luego, vamos a dejarlo aquí para leer la última parte ya y terminar esta comparación, ¿sí? Para que ya mañana, que es Navidad, terminemos, o el 25, este librito, ¿verdad? Vamos a ver, dice: la resurrección y la ascensión. De acuerdo a la fe, Cristo tuvo una resurrección al tercer día y después una ascensión, se elevó hacia los cielos. Ahora bien, de acuerdo a la fe y a los textos hagiográficos, o sea, los textos de las biografías religiosas, ¿verdad?, Krishna siempre tuvo un cuerpo espiritual manifestado en la tierra y nunca tuvo un cuerpo hecho de materia. Pero cuando hizo su desaparición, con su poder divino, creó un cadáver de imitación para que los incrédulos que no quieran aceptarlo tengan excusas para creer que él fue un ser humano ordinario. Pero él se ascendió al cielo espiritual. Los sabios apologetas o defensores de la fe argumentan que como un flechazo en el pie lo podía matar cuando en batallas como la de Kurukshetra, etc. y otras,
fue flechado en su pecho por arqueros como Bhisma, etc., cuando el pie no es un órgano vital. Así Arjuna hizo la cremación de ese cuerpo de imitación. Existe una leyenda oral que las cenizas y restos calcinados se encuentran como reliquia que se le ponen dentro del pecho del icono del templo de Jagannath Puri en Orissa. A este concepto se adhieren algunas secciones del budismo del Tíbet, según los hallazgos de Notovich 1980 y Rudris, citado Rius 1985, página 72. Aquí hay un punto muy interesante. Hace cada 12 años, esa reliquia que tiene el cuerpo de la deidad del señor Jagannath se cambia la deidad, el cuerpo del señor Jagannath se cambia y se le vuelve a poner la reliquia en el corazón. Entonces yo escribí al templo de Jagannath Puri como investigador, pidiéndoles que me informaran cómo estaba eso, ¿no? Yo pensaba que eran reliquias así como las cenizas que quedan, pedacitos, fracciones de hueso y eso, ¿no? Y no ya un erudito hindú que investiga todo esto, cosas así, cosas de tipo de la cultura védica, sacó un documental pequeño donde resulta que cuando Krishna dejó cuando se hizo la cremación, apareció un pequeño disco así como un darshan que parece así que tiene unas mándalas alrededor, que es como de platino y uranio. Y lo chistoso de este disco, bueno, resulta que cada vez que lo cambian, los brahmanas tienen que cubrirse las manos porque tiene una gran energía porque ese disco fue traído por un brahmana cuando Arjuna hizo todo eso, después terminó la cremación. ¿Cómo se llama? El disco ese que quedó, que estaba en su corazón, dentro de su corazón. Ese disco lo llevaron, un brahmana lo llevó hasta Jagannath Puri, cuenta los documentos en Puri. Entonces sucede que cuando lo cambian así, ya tenía cada 12 años, lo cambiaron, la última vez que lo cambiaron, al sacarlo, hubo un apagón en todo Puri, un apagón, y lo sacaron con guantes ya especiales, ya ahorita usan guantes para la alta electricidad, y es hecho de platino, así, eso es lo que quedó del cuerpo de cuando Krishna ascendió. También hay en las narraciones chinas, que hasta hicieron una película de eso, que cuando en Mongolia estaban llevando unas también reliquias que hay del Buda, de su cuerpo, porque también lo cremaron el cuerpo del señor Buda, pero dientes y cosas están en diferentes estuctas budistas. Entonces llevaban unas reliquias de ahí y todos unos asaltantes, unos así, bandas de asaltantes que parecían los mongoles, los atacaron. Y cuando el monje cuando abrieron las reliquias, hizo ¡pum! Una explosión así que de fuerza, de energía, que mató a los asesinos, atacó y a los asaltantes. Y algo así también pasó cuando fue la resurrección, por eso se plasmó de Jesús, se plasmó en lo que es la manta de Turín. Algunos expertos han explicado que fue una fuerza de energía muy grande que plasmó la imagen de sangre ahí, ¿no? Como un negativo. Entonces esas son cosas muy interesantes, ¿no? Vamos a ir leyendo. Dice, recapitulando, es indicativo como a partir de la desaparición de Krishna se inicia una era cronológica en la India, análogamente como la era actual se basa en Cristo. Esto muestra que fue un acontecimiento significativo. El crítico Wilkin escribió: cuando Vishnu en la forma de Krishna ascendió de nuevo al cielo, dio comienzo la cuarta era, o sea, Kali Yuga. Wilkin Loxi, página 240. Edward Schur dijo: Redentor, que resalta hasta las profundidades del cielo por la fuerza del amor y del sacrificio, es idea fecunda entre todas las culturas, religiones, aparece por primera vez en Krishna. Schur, Loxi, página 95. De acuerdo a Dennis Hudson, el Mahabharata 16.5 atestigua: el cuerpo trascendental de Krishna ascendió más allá del cielo hacia su morada suprema. Hudson, 1996, página 82. El lugar histórico fue Somanath, en Balka Tirtha, Pravasha, en las orillas de un río, una rama considerada antiguamente Saraswati, ahora se llama Hiran, en el actual estado de Gujarat, donde a la fecha se encuentra un templo en
en memoria, a una distancia considerable, de Jagannath Puri. Antes había un pequeño nichito así, que es donde estaba el lugar, ahí donde Krishna partió. Ahora ya se hizo un templo, ahí en Somat Tirtha, que es Pravasha, donde Krishna partió. ¿Sí? Dice, muy lejos de Puri, ¿no? Sí, sí está muy lejos, o sea que viajaron muy lejos con esa reliquia que hablamos. Bueno, vamos a parar aquí y vamos a dejar la siguiente tema del Padre y el Hijo Divino, ¿sí? Para la siguiente lectura, y después de ver eso leeremos ya todas las partes, las comparaciones y la conclusión, ¿sí? Aquí está. Vamos a ver unas pequeñas fotos de Madre Baki y Madre María y el Krishna Yamabhumi actual y el lugar de la catedral de la Natividad, ¿sí? Bueno, vamos a parar aquí por ahora. Muchas gracias. Vamos a parar aquí y pueden hacer alguna pregunta por los comentarios y yo se la respondo escribiendo, ¿sí? Porque tengo varios deberes y espero que esto les siga sirviendo mucho. Muchas gracias a todos. Hare Krishna, Hari Bol.